primero que todo quiero darles la bienvenida a todos los suscriptores digitales que nos acompañan esta tarde. Estamos muy complacidos de que estén con nosotros en este momento porque este es un espacio especial dedicado a ustedes, suscriptores del Tiempo. Y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida. Quiero comentarles que hoy tendremos a Noelia, que es una redactora de Economía, y tenemos a Mauricio Galindo, que es nuestro editor de Economía, a quienes ustedes pueden formular sus preguntas en tanto consideren conveniente. Damos la bienvenida a Mauricio, a Valeria, Javier, Paola, Luis Enrique. Y bueno, no siendo más, y como tenemos tantas preguntas que nos han enviado desde antes, pues Noelia, bienvenida. Muchas gracias, María del Pilar, pues bienvenidos a todos los suscriptores que se han conectado y que se van a ir conectando a lo largo de este rato. Como decía María del Pilar, pues hoy hemos querido hacer como este live para contarles cuáles son como esos retos económicos que se vienen en este año electoral y pues para hablarles de cómo está la economía colombiana en este momento, que pues sigue un proceso de recuperación económica y pues también que hay cierta incertidumbre pues por ser un año electoral y pues por otras cosas pues como las nuevas variantes del COVID que van surgiendo. Para ello, para profundizar este tema, vamos a poder preguntar de primera mano aquellas dudas que vayan teniendo, que les vayan surgiendo y les va a responder Mauricio Galindo, que es pues el editor de la sección de Economía del Tiempo, quien tiene una larga trayectoria en estos temas y que fue anteriormente jefe de la redacción del periódico Portafolio hace años. Buenos días, hola, buenas tardes ya. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Noelia. Gracias, María del Pilar. Buenas tardes. Pues antes de comenzar, pues quiero manifestar que es muy satisfactorio poderse encontrar uno con las personas para las que se producen los contenidos en el Tiempo. No es una oportunidad muy frecuente, entonces es muy satisfactorio poder sentarnos a hablar esta tarde. Y Noelia tiene el micrófono desconectado. Qué pena. Les decía que, como comentaba María del Pilar, pues pueden ir haciendo preguntas, levantando la mano, o pueden también formulando sus preguntas en el chat que tenemos acá y las iremos formulando a medida que vayamos avanzando. Pues me gustaría empezar con algunas de las preguntas que ya nos han hecho a lo largo de estos días algunos suscriptores. Y la primera de ellas, Mauricio, el suscriptor Henry Gonzalo Rincón preguntaba: ¿podrá Colombia mantener un óptimo porcentaje de crecimiento económico, un 6%, por ejemplo? ¿Cómo están esas proyecciones? Lo que estamos viendo es que Colombia tuvo un muy buen crecimiento el año pasado de 10%, pero es una cifra que puede ser engañosa, teniendo en cuenta que buena parte de ese crecimiento cercano al 10% es un rebote luego de un año muy malo por los confinamientos, que fue el 2020. En el 2020 Colombia tuvo una caída de 6,8% en su Producto Interno Bruto, una caída que es de las más, quizás la más dura que ha tenido desde que hay registros. Pero también es engañosa porque tuvimos esa situación de que estuvimos encerrados para cuidar la salud. Entonces, el crecimiento que tuvimos el año pasado de 10% ya logró recuperar ese terreno perdido, y no solo lo logra recuperar, sino que en el 2021 la economía se expande algunos puntos por encima de lo que se producía en el 2019. La pregunta entonces es, ¿esto es posible que continúe? Yo no creo que haya tasas de 6% como dice la persona que hace la pregunta, pero este año se está esperando que haya un crecimiento de 4,1%, de acuerdo con algunos analistas que hacen sus cálculos, que es un crecimiento, digamos, relativamente bueno. Ya superando el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia, antes del 2020, que además al dividir esa producción económica que va a registrar Colombia
entre el número de habitantes que también va creciendo, vamos a tener una producción por habitante también superior a la del 2019. Pero llegar a crecimientos de 6% es muy raro. Colombia no ha logrado, ha sido un propósito desde hace décadas tener ese tipo de tasas sostenidas, pero no ha sido posible. Oye, pero 44, no sé qué tanto sea. Lo logramos tal vez cuando el boom de los precios del petróleo en la década del 2010, pero esos precios del petróleo, digamos que no se volvieron a ver. Entonces, y tampoco es deseable depender de estar de buenas y tener buenos precios del petróleo. Perfecto, veo que ya nos están escribiendo algunas preguntas por el chat. Voy a aprovechar y primero hacer una que nos había llegado de días atrás de suscriptores, en concreto de Isabel Perdomo y de María Alexandra Grueso. Pues las preguntas simplemente era como qué expectativas hay en el mercado laboral en estos momentos con todo lo que está sucediendo. Sí, y es muy importante porque si bien en la producción se ha logrado ya alcanzar el nivel del 2019 y no solo alcanzarlo, sino superarlo, esa producción se ha hecho relativamente con menos personas. El año pasado, en el 2020, el confinamiento hizo que en el peor momento, que fue abril, se perdieron de un momento a otro 5.800.000 puestos de trabajo, que eso en una caída entre marzo y abril, pues eso fue pues un desastre. De esos puestos que se perdieron por los confinamientos, por la economía encerrada en el 2020, ya se ha recuperado gran parte, pero todavía estamos 1 millón de puestos de trabajo por debajo de lo que había antes de la pandemia. Entonces, se ha podido producir más, pero con menos gente. Y ese es el reto, y es que se siga recuperando esos puestos. Ya se recuperaron casi 5 millones de puestos, pero todavía falta 1 millón de empleos por recuperarse. Y el otro reto es que sean empleos de calidad, que sean empleos formales, porque si bien se han recuperado tanto empleos formales como informales, en general ha sido superior la creación de empleo informal que la creación de empleo formal. Y una de las razones que impide, porque el empleo formal viene de las empresas que están constituidas con todas las de la ley, una de las cosas que impide que se recuperen esos puestos es que los empleadores, en medio de una incertidumbre previa a las elecciones, se quedan quietos en materia de contratación, no se animan a contratar mientras no tengan claridad de lo que viene después del resultado de las elecciones. Entonces, mientras tanto, son más intensivos en capital, en uso de maquinaria, que en uso de mano de obra, o contratan de manera informal, es decir, sin cumplir todos los requisitos de ley. A propósito de lo que comentaba, no sé si está por acá el suscriptor Jorge Céspedes. Él realizó una pregunta que está relacionada con esto, no sé si la quiere formular. Si no, pues la formulo yo. Simplemente es, pues en este contexto, de nuevo se postergará, hay posibilidades de que haya una reforma pensional laboral como se habla casi todos los años. Pues mi punto de vista es que es muy difícil. Pues Noelia lo dice, todos los años se dice que va a haber una reforma laboral o una reforma pensional, sobre todo una reforma pensional, de eso se viene hablando hace mucho tiempo. Me acuerdo que alguna vez que tuvimos una entrevista con Rodrigo Pardo, que era Rafael Pardo, que era el ministro de Trabajo. Estamos hablando, no sé si eso fue el primer gobierno de Santos, tenía en su escritorio una reforma pensional. Es más, tenía 2 versiones de un proyecto de reforma pensional. No sé si estoy hablando de hace más de 10 años, quizás mucho más.
que estaba a punto de ser llevado al Congreso y nunca se llevó. Nunca se llevó porque los cálculos políticos dicen que eso no trae réditos electorales, que eso trae una carga y un costo político enorme para los que lo pongan en marcha. Y desde entonces se viene diciendo que eso es urgente y cada vez es más urgente. Pero pensando en este año, una de las cosas que viene, en la que todo el mundo está de acuerdo, es una reforma tributaria. ¿Quién sabe si un nuevo presidente se le mida a meter en el mismo año una reforma tributaria mezclada con una reforma pensional y con una tercera que sería una reforma laboral? Hemos escuchado propuestas de analistas que lo que dicen es que sería de pronto más práctico y novedoso que sea una mega reforma estructural que pueda incluir las tres cosas, pero políticamente eso es muy complicado. Perfecto. Bueno, voy a ir leyendo ya algunas de las preguntas que nos han llegado de los suscriptores. Si las quieren ir realizando, pueden prender la cámara y las formulan ustedes mismos. La primera que aparece aquí en el chat es de Ovidio Guerrero. No sé si quiere formularla él. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ovidio, ¿cómo está? Mucho gusto. Puede formular su pregunta. Cada año que hay elecciones, pues llega una incertidumbre terrible. Las próximas elecciones pueden ser muy históricas. Mi pregunta es, en caso de llegar a ganar Petro, ¿cómo nos puede cambiar la vida? Pues una cosa son las campañas, lo que se dice en campaña, y otra cosa es lo que se hace. De pronto el único político que yo recuerdo que sí hizo lo que dijo en campaña es Donald Trump, pero aquí en Latinoamérica hemos visto casos como el de Lula, al que se le tenía mucha prevención, pero en su gobierno no fue hasta, digamos, tan lejos en el tipo de cosas que se temían como pasó en ese periodo. Claro, sobre el gobierno de Lula, pues uno puede recordar que a él le correspondió una época privilegiada de precios de materias primas como el petróleo, lo que hace que todos los gobiernos de esa época en Latinoamérica hayan sido, o todos los gobernantes hayan sido unos genios, porque todos tuvieron unos crecimientos económicos muy buenos. Esa época le tocó en Colombia a Álvaro Uribe, a Lula le tocó en Brasil, a Chávez en Venezuela, y todos tenían unos crecimientos económicos muy buenos porque tenían el petróleo a muy buen precio. Por esa época tuvimos petróleo que llegó en algún momento a valer $150 el barril, que es un precio que nunca más se volvió a ver, nunca antes se había visto. Entonces, yo, ¿qué me imagino si llegara a pasar lo que dice el señor Ovidio Guerrero? Que si se cumple al pie de la letra todas estas cosas que se han dicho en campaña, eso puede generar mucha mayor incertidumbre por la inversión, sobre todo en el tema petrolero, que sigue teniendo más de la tercera parte, en ocasiones ha llegado a tener casi la mitad de las exportaciones colombianas, que no se puede renunciar a ese negocio de un plumazo, sino de la manera en que se ha venido haciendo y planteando, y ya está en marcha una transición energética, pero que es de mediano plazo, no puede ser una cosa de meterle el freno de mano a esa rama de la economía. Entonces eso puede generar mucha incertidumbre. La otra cosa es si esa posición, ese discurso cambia en el momento en que se asuma el poder y se hace digamos una manera de conducir más pragmática. Gracias, Mauricio. Ana Lucía Echeverry pone también una pregunta que pues está preocupando mucho a los colombianos. No sé si la quiere formular ella.
Gracias. Buenas tardes. La pregunta es muy concreta. ¿Cómo estima Mauricio proyección de dólar ante todos estos cambios económicos, globales, políticos para este año? ¿Qué cree usted que va a pasar con el dólar? Yo contesto con lo que le he escuchado a nuestras fuentes, a los analistas, a los expertos, a los que nosotros consultamos, ¿no? Digamos que no es una posición de nosotros, sino de nuestras fuentes, que son generalmente analistas de la bolsa, de los mercados de valores. Ellos creen que el dólar va a seguir fuerte. Ellos creen que puede seguir pasando de 4.000 a 4.100 pesos. Lo que hemos visto los últimos días es que baja, sube, es una montaña rusa, pero que ellos consideran que esa tendencia para que se mantenga relativamente alto, como ha estado en las últimas semanas, se puede mantener al menos hasta las elecciones, y tenemos ese periodo electoral hasta junio, es decir, que de aquí a junio, por ese tema de incertidumbre, por ese efecto de incertidumbre, el dólar puede tener como ese soporte para que siga al alza. Ahora, ese tema de las elecciones es un tema nuestro, doméstico, pero el dólar se está fortaleciendo en todo el mundo. Hay una razón mucho más de fondo, y es todo lo que estamos viviendo de la incertidumbre por la pandemia. Porque si bien desde el 2021 en todo el mundo ha habido una reactivación, una recuperación de la actividad y de la producción económica, de todas maneras no se sabe qué va a pasar mañana, en 2 días, en una semana con el COVID. Todos los días el COVID trae algún hallazgo nuevo, una nueva variante, una cosa que no se esperaba. Entonces, a nivel mundial, pues todo eso ha venido fortaleciendo el dólar. Y en Colombia pues tenemos un elemento adicional, que es el de las elecciones, que pues vamos a estar en campañas de aquí hasta junio. El suscriptor Del, a pesar de que ya hemos hablado un poco del mercado laboral, pues habla un poquito más concreto, y es de la tercerización de la prestación de servicios. No sé si quiere formular la pregunta. Bueno, la formulo yo, ¿cómo ve Mauricio pues esta modalidad, la prestación de servicios, que en su concepto pues es precarizar las condiciones de vida de los trabajadores? Pues lo que veo es que lo que decía tal vez en la primera o segunda pregunta, y es que los empleadores quizás van a seguir recurriendo a eso más que a la contratación formal, digamos, con más asiduidad, mientras no haya certezas de lo que viene hacia adelante, mientras siga la incertidumbre. Digamos que la incertidumbre en época previa a las elecciones es normal, pero este año creo que es mayor que lo que ha habido en periodos y en cuatrienios anteriores. Y entonces eso lleva a que digamos, el riesgo que puede significar para un empleador una contratación a término indefinido con todas las de la ley, prefieren no meterse en eso, o minimizar ese tipo de contrataciones, y recurrir a otro tipo de figuras que en algunos casos son figuras que son legales, y en otros casos pues no tanto. El suscriptor David Alejandro Correa está y quiere formular su pregunta. Él toca un tema que también está muy de moda, que son las criptomonedas. Dice que sí, considera que sí van a tener un papel importante en Colombia, pues teniendo en cuenta que es uno de los países latinoamericanos con mayor número de inversionistas. Bueno, ¿cómo ve en general ese negocio? Sí, hace 2 días el Fondo Monetario Internacional le pidió a El Salvador
que renunciar al Bitcoin como moneda de curso legal, que es, digamos, tal vez el único país del mundo que ha llegado a tomar una decisión hasta ese punto. Y lo decía porque considera que puede ser riesgoso para los consumidores. Lo que vemos es, por ejemplo, que el Bitcoin estuvo, no sé, tal vez en noviembre, hace relativamente muy poco tiempo, a $67,000 y ahora está a $37,000, es decir, perdió casi la mitad de su valor. A su vez, había duplicado su valor en el primer semestre del año pasado, siendo esta pues la más conocida, la más usada. Entonces, en este momento, digamos, como moneda, es decir, que sirve para guardar valor, que sirve para hacer transacciones, que sirve para hacer registros. Hoy en día, como moneda, no se está comportando el Bitcoin. No sé quién de nosotros estaría dispuesto a que le pagaran en Bitcoins y no en pesos su salario. Creo que todavía es muy difícil que llegue a ese punto. Ahora, como especulación, como inversión, pues es digamos, otro escenario. Es un escenario de apuestas en donde las personas, digamos, recurren a ver si logran una ganancia de un momento a otro o con paciencia, como pudo haber ocurrido el año pasado, que si alguien tenía bitcoins guardados de un par de años atrás, pudo haberse ganado la lotería cuando llegó a $67,000 y tener una ganancia muy grande. Entonces, probablemente como un tipo de inversión especulativa, marginal, siga siendo pues una cosa que da oportunidades, siempre y cuando pues no se le metan todos los ahorros a eso. Así es. Bueno, les animo a que si van teniendo dudas, preguntas, pues las vayan formulando, vayan levantando la mano o a través del chat las van poniendo ahí, las vamos diciendo. Mientras tanto, voy a leer una que teníamos que nos había llegado de una suscriptora, Marta Gómez, preguntaba en general sobre la crisis logística, cómo esta crisis a nivel global pues está afectando a Colombia y de qué manera Colombia está preparada pues para responder a esta coyuntura. Bueno, yo creo que ya lo que ha mostrado en general todos los países en materia de comercio internacional es que se está manejando eso. Sigue existiendo esa escasez de oferta para el transporte de carga de mercancías en todo el mundo, pero eso poco a poco ha venido digamos, bajando los niveles del embotellamiento. Un embotellamiento que consiste en que pues hay buques haciendo fila en los puertos por los problemas, digamos, por los protocolos de bioseguridad hacen que la carga se mueva, se descargue o se cargue mucho más despacio, que los buques estén haciendo fila mucho más tiempo, pero comparado con lo que hubo en el peor momento, eso ha venido bajando y seguramente no vamos a volver a la normalidad muy pronto, pero paulatinamente se va a ir retornando a esa normalidad al mismo paso en que avance, digamos, la salida de la pandemia. Como decía yo hace un momento, que pues esta pandemia nos trae sorpresas todos los días, pues seguramente esa tendencia pues hacia la normalización va a tardar ahora algún tiempo, va a tardar algún tiempo y va a tener sobresaltos, momentos en que vuelve y se agrava la cosa, vuelve y hay momentos de más tranquilidad, pero siempre yo creo con una tendencia en el mediano plazo a volver a la normalidad.
Aquí veo otra pregunta que es interesante más con todo lo que está sucediendo de las sopas por Sura, por Nutresa del grupo Gilinski. El suscriptor Juan Castañeda pregunta cómo se vislumbra el comportamiento del mercado accionario e inversiones que ejecutan los fondos privados de pensiones. Bueno, yo lo que he visto y hace una semana Noelia me envió un gráfico que mostraba la comparación de la Bolsa de Colombia con otras de mercados comparables, de mercados emergentes, y lo que mostraba es que la Bolsa de Colombia había tenido en este arranque de año, en las últimas semanas, el mejor comportamiento gracias justamente a esas OPAs. Ahora que viene una segunda tanda de OPAs por Sura y por Nutresa, seguramente va a mantener ese impulso. Ahora, cuando termine ese tema, pues no sabemos, porque volverá la situación a depender de los factores normales, porque definitivamente pues esto de las sopas del grupo Gilinski ha sido una cosa que muy rara vez se había visto aquí en Colombia. Entonces, otra cosa, digamos, estructural y de largo plazo que uno le escucha a los analistas es que las acciones en Colombia están subvaluadas, pero digamos que la valoración o que esas empresas en sus acciones logren tener un precio justo, pues eso sí no sabemos en qué momento se normalice o se corrija. Esa corrección pueden pasar años y porque hay cosas mucho más de coyuntura del momento que están afectando el valor de las acciones en el día a día. Pero lo que sí es cierto es que el comportamiento de las empresas, los resultados de las empresas ha sido bueno, su crecimiento en el último año, y de pronto las valoraciones que hay en bolsa no le hacen justicia a ese comportamiento. Los suscriptores Andrés y David Alejandro Correa hablan de un mismo tema, el petróleo. No sé si uno de los dos quiere formular su pregunta o la formulo yo. Que se vaya animando. Uno que solo habló al principio, un suscriptor. Les animo a que vayan formulando sus preguntas. Dos, ya hablaron dos. ¿Dos? Ah, sí, dos. Qué pena. Bueno, la formulo yo, la de David. Vale, David Alejandro dice que tiene problemas de voz. La formulo yo. Es sobre las proyecciones del petróleo, pues dice que después de pasar no hace mucho de $40, a día de hoy pues está por encima de los 80, y si sería factible pensar en que puede seguir en ascenso, más aún pues por esta inestabilidad entre Rusia y Estados Unidos, esto con relación a la migración que proponen los candidatos en general de energías fósiles a renovables, ¿qué impacto pues podría tener para la economía colombiana? Bueno, empiezo por el final. Yo creo que esa transición hacia energías renovables y energías más amigables con el medio ambiente ya se está dando, y eso es un camino que no tiene reversa, pero es un camino que significa ir adoptando nuevas tecnologías, nuevas maneras de tener acceso a la energía, nuevas maneras de mover la producción, que van reemplazando gradualmente, paulatinamente, no se adoptan de un momento a otro, entre otras cosas porque esas tecnologías generalmente en el momento en que se descubren y se sabe cómo manejarlas, son más costosas. Yo recuerdo que para el año 2000 Alemania dijo que iba a renunciar a la energía nuclear, empezó a hacer una reducción gradual de la energía nuclear y les tocó en algún momento no seguir adelante o ir alargando los plazos, porque los costos de lo que podía sustituir son más elevados. Entonces, mientras los costos de las alternativas sean más elevados, hay que seguir utilizando el petróleo y el carbón.
el carbón nadie lo quiere, el carbón todo el mundo lo rechaza. Pero vemos, por ejemplo, que este año el carbón ha llegado a tener precios más o menos de $180 por tonelada, que son casi el triple de lo que llegó a valer en un año atrás, en el 2021. Perdón, en el 2020. Estoy hablando de los precios del cierre del 2021, que llegaron a Colombia, llegó a vender carbón a $180 por tonelada, cuando un año atrás se vendía a $60 por tonelada. ¿Y por qué? Porque hay demanda. ¿Y por qué hay demanda? Porque esa sustitución de estas energías con base en combustibles fósiles pues va a ser gradual. Ya arrancó, pero no es que a partir de mañana o a partir del 7 de agosto a las 3 de la tarde un país se pueda dar el lujo de decir que no usa más el petróleo. La suscriptora Natalia Andrea Centeno nos enviaba una pregunta también muy importante en estos momentos relacionada con la inflación. Ella pregunta, ¿qué políticas se pueden implementar para realizar un control efectivo sobre el incremento de precios al consumidor? Bueno, a propósito de eso, mañana se reúne el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República, que es la institución que la Constitución del país le ordena justamente mantener el poder adquisitivo de la moneda, emitir la moneda, pero también mantener el poder adquisitivo de la moneda. ¿Y qué viene haciendo desde el año pasado? La Junta Directiva del Banco de la República viene aumentando los intereses de referencia, su tasa de referencia, que es la tasa que se le cobra a los bancos comerciales por préstamos de muy corto plazo, que se busca que a través de esa tasa se influya en las tasas comerciales. Y eso es lo que se viene haciendo, lo que viene haciendo la Junta del Banco de la República. Ya ha venido subiendo su tasa de referencia y se espera que mañana dé un nuevo incremento, que decida mañana un nuevo incremento en esa tasa de referencia, que haga que los intereses que se cobran a los prestamistas y los intereses que se le reconocen a los ahorradores también vayan subiendo poco a poco. Y ese es el instrumento que tiene Colombia para tratar de controlar los precios. En la medida en que la moneda, el costo del uso del dinero se incremente, se supone que eso va generando expectativas y también va teniendo efectos sobre la inversión y sobre el consumo, enfriando el consumo, enfriando también la inversión, y de manera que la economía se vaya enfriando y los precios se vayan controlando. Ese es el instrumento al que ha recurrido Colombia. En otras épocas había controles de precios y los vimos más recientemente en Venezuela, en la época de Chávez, y pues ese tipo de controles policivos en general no han funcionado, generan más acaparamiento y otro tipo de actividades que obstaculizan la economía. El suscriptor Eduardo Espinosa también nos mandaba esta pregunta, es ¿cómo se ve la proyección de la construcción y la compraventa de inmuebles para este 2022? ¿Cómo está el sector? Bueno, en el 2021 hubo récords, en el 2020, que fue el año del confinamiento y de los cierres, hubo récords de ventas. Hasta ese momento era el año en que había habido más ventas de vivienda, y el 2021 lo superó. Ya para octubre se había alcanzado el nivel del 2020 completo, para octubre del año pasado. Y ya pues conociendo los datos de hasta diciembre, las ventas han sido pues las máximas en la historia para un año, las ventas de vivienda del 2021. Eso ha tenido un impulso muy grande por los subsidios que los programas de subsidios que ha venido dando el gobierno, tanto para vivienda de interés social como para vivienda de otro tipo.
a través de subsidios a las tasas de interés, entre otras cosas, pero hay programas para clase media que han permitido esos récords en las ventas de vivienda. Entonces, lo que se espera es que ya haya alguna, que eso se sienta en los inventarios, porque tal vez hasta el 2019 había unos inventarios acumulados, proyectos de construcción que estaban ahí para la venta, y una vez esos inventarios se vayan desacumulando, se vayan reduciendo, eso se debe traducir en nuevos proyectos, en nuevas construcciones, en nuevo empleo para los trabajadores de la construcción, que pues siempre hemos sabido que es de los sectores que más absorbe mano de obra, tiene un efecto muy importante en el mercado laboral, y entonces esas buenas ventas que tal vez se conserven este año, porque esos programas de subsidios siguen, eso nos va a ayudar a que la construcción también se reactive, el negocio de hacer edificaciones. Me había saltado una pregunta bien interesante del suscriptor R. Santos. No sé si la quiere formular él mismo. Si está por acá, si sigue. Bueno, él habla de las personas mayores de 80 años que pues se consideran como que están vistas como una carga muy alta y costosa para el país. Y la pregunta es si hay algún estudio que diga qué porcentaje de la gente mayor aún es productiva y genera empleo, si se ha calculado el valor actual de los aportes a pensiones y sus rendimientos acumulados versus los costos reales de mantenernos vivos. Y él dice, como apunte, ¿no es más importante estudiar y generar estrategias para volver más productiva y menos costosa a esta población? Sí, con seguridad que existe algún estudio al respecto, porque hay estudios sobre todo, pero yo no lo conozco. Lo que sí creo es que en el caso de las personas que reciben pensiones y que lo que se ha comentado desde hace tiempos es que las pensiones cuando superan más o menos 2 salarios mínimos ya comienzan a ser subsidiadas, es decir, los aportes de quienes estamos todavía trabajando no alcanzan para pagar esas pensiones, no solo de las personas de 80 años, sino de todos los pensionados. Eso significa que hay que sacar del presupuesto nacional, de los impuestos, para completar el pago de las mesadas. Eso significa entonces que pues, la palabra que utiliza nuestro lector, que es el de carga, efectivamente para las pensiones más altas hay un mayor subsidio y es una mayor carga para el presupuesto nacional. Sobre la productividad de estas personas, pues lo que yo creo, y eso pues es una opinión muy personal, es que yo creo que tienen derecho a descansar, a estar quietos o estar activos, pero en otras cosas que no sean responderle a un jefe ni sostenerse cuando posiblemente ya tienen la posibilidad de sostenerse con la jubilación que pues se ganaron trabajando muy duro. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo usted ve, Mauricio, el desarrollo del turismo en Colombia? Pues el turismo internacional, los turistas que llegan extranjeros, ¿el sector es importante para la economía en Colombia? Sí, este sector viene siendo visto como una gran promesa desde hace varios años. El año anterior a la pandemia fue el de más tráfico de pasajeros que llegaron a Colombia, el 2019. Tanto el turismo internacional que llega a Colombia como el turismo interno venían rompiendo récords. Hasta febrero del 2020 la ocupación hotelera cada mes el registro era superior, y eso paró en seco como pararon las otras actividades. Pero en el caso del turismo pues fue de los más golpeados, por un lado porque el sector de aviación se paralizó en todo el mundo para defendernos de la pandemia,
y los hoteles pues se cerraron como muchos establecimientos, pero se reactivaron mucho más lento. Las distintas normas se fueron reactivando para ese sector de manera mucho más lenta, y lo que vemos es que por lo pronto hay una recuperación, pero todavía no se llega a los niveles del 2019. Pero en el caso de Colombia, para las tendencias de los nuevos viajeros y nuevas tendencias que salieron justamente por los aprendizajes de la pandemia, lo que está mostrando Colombia es que tiene que ofrecer para ese sector del turismo internacional y para las nuevas tendencias tiene que ofrecer muchas cosas, como el turismo de naturaleza, como las mezclas de viajeros que van tanto con actividades de trabajo, pero también de tiempo libre. Y lo que ha mostrado ProColombia en ese sector es que esas tendencias que se están viendo en el turismo internacional, en Colombia tienen una respuesta y posibilidad de buena oferta. El señor Ovidio Guerrero levantó la mano, entonces puede formular de nuevo su pregunta. Creo que no se le escucha muy bien, señor Ovidio. No sé si Mauricio sí le escucha bien o solo soy yo. Se estaba oyendo borroso. No, lamentablemente, señor Guerrero, no le escuchamos. No sé si quiere poner su pregunta por el chat y yo la digo. Creo que ya me pueden escuchar mejor, ¿cierto? Sí, sí, ahora sí se oyen colores. Perfecto. Sí, señor. Quedando en un bafuecito, que mi esposa está escuchando también. El desafío económico para el próximo gobierno en cuanto a nuevas tecnologías. Oppenheimer, en su libro, tal vez que lo publicó a finales del 2018, hablaba que las nuevas tecnologías van a reemplazar en los próximos 15 años 47 oficios. Hasta ahí no había llegado la pandemia. La pandemia aceleró todo. ¿De qué manera o qué debe hacer el próximo gobernante para capacitar a nuestra gente y para que estas nuevas tecnologías no generen tanto desempleo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, la buena noticia es que todavía los robots no están haciendo crónicas periodísticas. Esa es una buena cosa. Pero bueno, digamos que en general sí hay muchos de estos trabajos que son repetitivos, que tienen ciertas rutinas que pueden ser automatizados. Eso lo estamos viendo. Lo que dicen los optimistas es que detrás de eso también hay una industria. Entonces el reto es que los trabajadores, las personas que están entrando al mercado laboral o que hasta ahora están empezando a estudiar, se capaciten, pero también los trabajadores que ya estamos en el mercado laboral empecemos a integrarnos a esas nuevas industrias dentro de la transformación digital, a esas nuevas actividades, porque eso, digamos que detrás de los robots y de la automatización, pues también hay personas que están haciendo los programas, las plataformas, las aplicaciones, los algoritmos, todo eso, finalmente detrás de ese tipo de cosas hay gente de carne y hueso que tiene que hacer ese trabajo. El punto es que, por ejemplo, en la actualidad en Colombia, esa industria que también viene creciendo aquí en Colombia como en el resto del mundo, tiene muchas dificultades para encontrar la gente. Entonces tenemos esa paradoja de que tenemos desempleo alto, por un lado, y empresas que no encuentran a las personas que necesitan. El reto es, desde ya, y en eso se ha venido trabajando, pero continuará para el próximo gobierno, que se acerquen esos dos extremos del mercado laboral, la oferta y la demanda, con una educación que llaman de manera muy pomposa una educación pertinente.
pertinente a esas necesidades nuevas que están en permanente cambio. La siguiente pregunta, también ha Gracias. levantado la mano el señor Omar Cubillos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Noelia y Mauricio y Pilar. Quería preguntarles lo siguiente. Yo soy docente de un colegio público en Bogotá, en el área de economía, y me gustaría saber si usted, Mauricio, tiene algunas recomendaciones en cuanto a la forma pedagógica de enseñar la economía y motivar a estas nuevas generaciones a que se entusiasmen por este tema pues tan apasionante que es la economía y se vayan involucrando en este tema tan importante que todos necesitamos y que lamentablemente en el 99% de los colegios públicos no se enseñan. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que la economía es sentido común y se debe partir de ese punto si se trata digamos, de llevarla a la educación. Y me parece muy importante que uno de los primeros mensajes para los estudiantes es que hay dos lados. Si el fin último es satisfacer necesidades, llegar al bienestar y ser feliz, ese es como el fin último de la economía, que la gente pueda llegar a ser feliz a través de la satisfacción de sus necesidades, y en este caso, pues las materiales que se logran satisfacer con el uso del dinero. Eso tiene una contraparte y es que depende de los recursos que uno tenga a la mano. Si uno quiere gastar o si uno quiere que el gobierno gaste o si uno quiere que la comunidad gaste, eso que se gasta tiene que salir de algún lado y es del trabajo o de los impuestos. Luego no es un barril sin fondo donde se pueda pedir sin límites para obtener cosas sin límites. Muchas gracias. Andrés también levantó la mano, no sé si quiere formular su pregunta. Andrés está por ahí, que tiene la mano levantada. Bueno. Gracias, sí, se me listo. había perdido el... Gracias, de pronto estoy con el correo de mi hijo. Quería preguntar si ya se ha estudiado cuál es el posible impacto que tenga la fusión o la integración de las bolsas de Colombia con Chile y Perú. Pues digamos que esa integración ha sido como un viejo propósito. Ese proceso comenzó con el MILA, que era el mercado integrado latinoamericano, que a mi juicio pues eso no llenó como las expectativas, lo que uno se imaginaba, pero este otro paso de la integración de estas tres bolsas de pronto sí representará un salto en la medida en que haya más posibilidades de invertir como si fueran acciones locales en acciones de mercados que tienen ciertas similitudes como el de Chile y el de Perú. En Perú, por ejemplo, la cantidad de empresas en bolsa es muchísimo mayor aquí a la que hay aquí en Colombia y que seguramente se transan de manera más dinámica. En Colombia las opciones de inversión en acciones pues son unas pocas. Hay muchas de esas acciones que pasan días o semanas en que no se mueven. Seguramente esto le dará un impulso adicional para que el mercado financiero en Colombia sea más movido. Que digamos que no termine siendo influenciado por un solo actor o dos actores que participan y que logran influir en los precios. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Aquellos que quieran ir levantando la mano para ir formulando sus últimas preguntas, lo pueden hacer.
Mientras el suscriptor Sergio Alfredo López, no sé si está por ahí, y él puso hace poquito una pregunta en el chat, no sé si la quiere hacer. Bueno, la hago yo. Y pues aunque no tenemos una bola de cristal con lo que va a pasar en unos meses, pues podemos contestar algo general. O sea, Sergio Alfredo pregunta, ¿los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta, teniendo en cuenta los pronósticos de los analistas, podrían generar la salida de los capitales, de capitales en los diferentes sectores de la economía? Yo la verdad no creo. Yo creo que los inversionistas son pragmáticos y las multinacionales están en todo el mundo. En todos los países del mundo están las petroleras, las empresas de ese tipo de economías extractivas, están donde estén los recursos. La salida, por ejemplo, de algunas petroleras en Venezuela no fue por iniciativa de las empresas petroleras, fue el gobierno el que la sacó. Entonces yo creo que no, digamos, no se llegaría a ese extremo de que hubiera una estampida de multinacionales que se lleven la inversión. El mercado de Colombia es un mercado de 50 millones de consumidores que es atractivo para los inversionistas en cualquier parte del mundo. Y pues pienso que pues la incertidumbre existe, pero no veo ningún escenario pues tan apocalíptico. Bueno, ahí ya veo que dos se animaron para hacer las últimas preguntas. Raúl Aldana, si la quiere formular. Gracias, muy amable. Mi pregunta va direccionada precisamente a que algún candidato está proponiendo el cese de exploración, de la contratación de exploración de petróleo. Eso no incidiría en los ingresos del país y podría traer situaciones bastante difíciles para nuestro fisco. Muchas gracias. Sí, yo creo que si se cumple eso al pie de la letra, tendría ese efecto. Lo que decía yo tal vez al comienzo es que en últimas suele pasar que digamos, los políticos terminan siendo más prácticos, más aterrizados. Una cosa es cuando están en campaña y otra cosa es cuando están ya gobernando. Entonces, probablemente si se parara en seco ese negocio, eso pesa mucho en la economía, pesa entre el 30 y el 40% actual de las exportaciones. Pero yo creo que el tema de la transición energética es un tema que ya empezó, que no es digamos, en eso están de acuerdo yo creo que todos los que vayan que tengan posibilidad de gobernar, que eso va a seguir adelante. No puede ser una cosa de un momento a otro, tiene que ser gradual en la medida en que se va sustituyendo la capacidad para producir. Los energéticos que tenemos hoy en la mano se tienen que seguir utilizando porque si no la producción para. Pero además, si somos exportadores de esos energéticos como carbón y petróleo, eso seguramente tiene que seguir adelante, sobre todo en épocas como esta que tenemos petróleo a $90, pues uno no puede botar eso a la basura porque sí. Entonces, pues claro, si se cumpliera, volviendo a la pregunta, esa idea al pie de la letra, pues sí sería pues desaparecería el departamento del Meta, que vive de eso, desaparecería Arauca, Casanare, Santander, que dependen en buena parte de eso. Eso sería pues un colapso económico. Antes de ya formular la última pregunta, les vamos a colocar por aquí, por el chat, una encuesta de satisfacción. Les invito a que la rellenen y que nos cuenten lo que piensan, lo que les ha parecido este live. Y ya para terminar, ha levantado la mano Luis Barreto. Me gustaría que formulara su pregunta.
Buenas noches, gracias a Mauricio, a Noelia y a María del Pilar por este espacio que nos permite intercambiar ideas con ustedes. Mi pregunta es la siguiente. Mire, el Banco Central de Estados Unidos desde el año pasado viene anunciando que va a subir sus tasas de interés como consecuencia de la alta inflación, pues que ya a finales del año pasado tuvo un 6-7%. Cada día está anunciando que va a anticipar esa subida de tasas de interés. Los mercados se están, en mi criterio, un poco anticipando a esos anuncios, y uno lo puede ver, lo que ya Mauricio comentaba antes sobre la caída del Bitcoin. Igualmente hemos evidenciado que el Dow Jones, Standard & Poor's, el Nasdaq han venido cayendo. Es como si se estuvieran anticipando a esa situación. Entonces la pregunta es que en algún momento, más temprano que tarde, se va a presentar esa subida de las tasas de interés. Y si bien Mauricio, a alguno de los lectores le comentaba que no iba a haber fuga de capitales como consecuencia de las elecciones, no podrá ser posible que esa fuga de capitales finalmente se presente como consecuencia de que las tasas de interés externas van a estar más altas que las internas. Sí, pues digamos que en ese tipo de capitales sí se dan esos flujos en todas las direcciones, porque digamos que tienen más, digamos, un carácter más especulativo o de refugio o de lo inmediato. En la respuesta anterior yo estaba refiriéndome más a la inversión productiva, a la inversión que no es inversión de portafolio, sino inversión para negocios, para proyectos. Yo me estaba refiriendo a ese tipo de inversión en la respuesta anterior. En esto otro, seguramente ese tipo de comparaciones entre las tasas que hay en los diferentes países, pues generan esos flujos y seguramente pues es un riesgo. Colombia también está subiendo sus tasas de interés. Entonces, pues ahí el arbitraje en últimas es el de la tasa de cambio, porque el que trae dólares a Colombia los convierte en pesos para buscar una tasa de interés y entonces pues tiene que hacer el cálculo sumando las dos cosas, la tasa de interés que ha venido subiendo en Colombia con el precio del dólar que también ha venido subiendo y con eso es que los inversionistas que van por todo el mundo con su platica hacen sus cuentas. Perfecto. Ya nadie tenía levantada la mano Raúl Aldana. No sé si es un error que se la dejó antes o quiere formular la última pregunta. Creo que se la dejó de antes. Bueno, pues si no hay más preguntas, les damos muchas gracias pues por haber estado en este rato con nosotros, por haber resuelto esas dudas económicas que hay en este año de cara a las elecciones, y pues muchas gracias a Mauricio y María del Pilar por haber estado aquí. Muchas gracias a ambos, a Mauricio. Muchas gracias, Noelia, María del Pilar y todos los lectores y suscriptores que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias por su tiempo, por dejarse escuchar, porque como decía cuando los saludaba, muy rara vez tenemos esta oportunidad de estar con los lectores. Así es, pues muchísimas gracias por estar aquí y les invitamos a que se conecten en algún otro live que tenga el tiempo próximamente. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.